A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilgue, la radio comunitaria de Castro. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este especial que estamos haciendo en Radio Quilquilgue en la conmemoración de los 10 años del Mayo Chilote. Para este día tenemos a Álvaro Montaña Soto. Él es geógrafo ancuditano, se desempeña como en el CESPAN, el Centro de Estudios y de Conservación del Patrimonio Natural y Cultural en este momento parece que de todo el país. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, como te comentaba antes, estamos haciendo estos programas de la conmemoración del Mayo Chilote para tener una mirada, distintas miradas con respecto al fenómeno, a lo que sucedió esa vez. Y en tu calidad de geógrafo y hombre de ciencia, es que quisimos invitar, no sin obviamente hablar de cuál fue las razones. Así que, mira, yo creo que la primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué se produce el levantamiento de la gente en Chiloé? ¿Qué fue lo que gatilló que sucediera eso? Bueno, hay que leer el movimiento social del 2016, que fueron 17 días de movilización muy activa desde Calbuco, Maullín hasta Quellón. ¿Ya? No, hay que entender que es una movilización social no violenta, ¿ya? Que involucró una extensión de más de 200 kilómetros de Ruta 5 que en su momento estuvieron cortados pacíficamente, ¿ya? Desde Quellón, Chonchi, Castro, Dalcahue, Quinchao, Ancud y Cruce de Maullín. Ya fue una movilización de 17 días, más de 200 kilómetros de ruta, y eso se circunscribe en un contexto físico-natural similar a lo que podría pasar este año 2026, de un evento climatológico muy conocido en las costas de Chile, que es un evento Niño. Un evento Año Niño significa menor lluvia, ¿ya? Más estabilidad de la columna oceánica, la columna marina. Hay que recordar que era entonces marzo-abril era un evento de mortalidad de peces producto de estas condiciones oceanográficas de florecimientos algales. Y los florecimientos algales están, ¿cierto?, vinculados por una parte a condiciones meteorológicas particulares, pero también un elemento que en aquel entonces, el 2016, pasó muy desapercibido desde la comunidad científica, o desde el relato oficial, ¿cierto?, que era la excesiva eutroficación de la columna de agua del mar interior. La eutroficación es un proceso de enriquecimiento de nutrientes. Particularmente el año 2016 hubo un florecimiento algal que asfixió, ¿cierto?, a salmones, ¿ya? Y esos salmones murieron y no hubo capacidad de tratarlos en plantas reductoras. Y una parte de ellos se arrojó frente a las costas de Ancud en el Océano Pacífico, cuando ya estaba ocurriendo un florecimiento algal nocivo. O sea, la práctica fue como echarle benzina al fuego. ¿Qué significa esto? Que se enriqueció con nutrientes, son los salmones descompuestos, una marea roja preexistente. Eso en cierta forma incrementó, habría abonado, ¿cierto?, la marea roja que ya había. Y bueno, en este contexto de florecimiento algales nocivos y la imposibilidad de la pesca artesanal de extraer recursos bentónicos, particularmente bivalvos afectados por la marea roja, se generan todas estas protestas desde el mundo de la pesca artesanal y posteriormente apoyados transversalmente por la ciudadanía, de que había un evento de contaminación del mar, de marea roja, con consecuencias irreversibles desde el punto de vista ecológico, social y cultural, que en la práctica impedían, ¿cierto?, comercializar productos bivalvos, ¿ya?
Entonces, ese es más o menos el origen, a mi juicio, Jorge. Un evento meteorológico, oceanográfico, que luego gatilla en una crisis social, cultural y económica. Económica, sí. Oye, bueno, este evento y durante todo el movimiento se conversó mucho de las probabilidades de este evento, porque tenemos que pensar que este asunto empezó como en diciembre del año 2025, a fines de diciembre, principio de enero, o sea, ya varios días, varios meses funcionando, y el mayo fue como la respuesta a esa situación y un poco a la incapacidad de respuesta del Estado a la situación. O sea, no pasó nada, o sea, hicieron el vertimiento de los salmones que se suponía que era en un lugar fijo, pero lo fueron tirando en el camino y eso provocó lo que tú contabas, el enriquecimiento de la marea roja y por lo tanto su sobreexplotación, su sobreproducción de marea roja. Todo este relato, porque yo recuerdo que se pidió que se hiciera una investigación y como para determinar culpable, pero al final lo único que quedó, según parece, fue una sanción a Directimar. La industria salmonera no recibió nada. ¿Qué pasó con esos estudios, esos informes que tenía que hacer desde la sociedad de la ciencia? Sí, bueno, hay varios elementos en tu pregunta. El primero es que efectivamente la pregunta científica que hicieron los científicos era si el vertimiento de salmones había provocado la marea roja. Evidentemente la respuesta iba a ser que no. ¿Por qué no? Porque el vertimiento de salmones fue posterior. La marea roja estaba desde antes. Sí, claro. Y el arrojar salmones en el océano no provocó esa marea roja. Podría haberla incrementado. Podría haberla incrementado. Pero si la pregunta científica que ellos intentaron responder era si el vertimiento provocó la marea roja, es obvio que no, porque la marea roja estaba antes de que arrojen los salmones podridos al mar. Entonces, en esto de la ciencia siempre hay que ver, ¿cierto?, ir a la raíz de cuál es la pregunta científica que se está buscando responder. ¿Ya? Ahora bien, desde el punto de vista penal, la Corte Suprema, si bien falló, ¿cierto?, que el vertimiento de salmones era ilegal, de que la Armada de Chile no debía haber autorizado ese vertimiento de salmones, no hubo sanciones a los responsables, que era la Armada de Chile y Cernapesca, ¿ya? Por otra parte, las salmoneras no tenían un protocolo adecuado de retiro y disposición de mortalidad. Posterior al Mayo Chilote, sí se actualizaron de parte de Cernapesca los protocolos para retiro de mortalidades masivas. Hoy día se cuentan con nuevos protocolos, con tiempos definidos de retiro y de disposición de mortalidad. Desconozco, no soy técnico en materia acuícola, pero desconozco si 10 años después, ahora, si ocurriera un fenómeno similar, no sé si la industria tendría la capacidad de respuesta. No lo sé. Que exista el protocolo no significa que tenga la capacidad operativa, técnica y logística de disponer adecuadamente de la mortalidad. Es decir, ¿qué hacer con todos los salmones muertos? Una parte se puede convertir en alimento para mascotas, otra parte puede convertirse a lo mejor en abono, otra parte se incinera, lo desconozco, pero la pregunta del millón es a 10 años del Mayo Chilote, ¿la industria tiene protocolos? La respuesta es sí los tiene. ¿Esos protocolos son efectivos? ¿Darían abasto en un evento superior al de 2016? No lo sabemos. No es menor que las empresas que no tuvieron la capacidad de disponer, de retirar y de disponer de estos residuos industriales, no recibieron sanciones, ¿ya? Y la pregunta de fondo, y esto, Jorge, importante señalarlo porque no salía, yo no he visto que nadie haya hecho mención a algo tan importante como lo que voy a decir ahora. Es la especie que provocó la marea roja el año 2016 está en modo latente en los sedimentos marinos del mar interior de Chiloé.
yo no he visto que ningún científico haya señalado eso. Y esto es relevante, porque si vuelven a haber condiciones oceanográficas y meteorológicas que permitan activar a ese dinoflagelado, a esa microalga, ¿va a volver a ocurrir una marea roja en cualquier momento en el mar interior? En estos 10 años no ha ocurrido. La pregunta es, ¿puede volver a ocurrir si los eventos meteorológicos extremos como un año niño, un evento de estabilidad relevante en la columna de agua? ¿A qué me refiero con estabilidad? Poca mezcla de agua, abundante luminosidad, abundante radiación solar, que son condiciones físico-naturales que pueden ocurrir en primavera o sobre todo en verano, ¿podrían provocar un evento similar al del 2016? Esa pregunta la ciencia debería responderla, ¿cierto? La institucionalidad pública debería responderla y no lo ha respondido. Hasta ahora no ha ocurrido. No quiere decir que no pueda ocurrir. Claro. O sea, debemos suponer que hay protocolos, o sea, que algo se aprendió con esto del Mayo Chilote, porque el evento fue bastante catastrófico, porque la tesis era de que la marea roja, como dices tú, estaba. Lo que sucede es que los salmones la alimentó y ayudó a que creciera, que de hecho, según mal no recuerdo, hasta Valdivia había circulado por la corriente la marea roja, por lo tanto, no era un fenómeno pequeño. Ahora, pero por lo que tú cuentas, me hace pensar que en este evento la industria no tenía ninguna responsabilidad o muy poca responsabilidad respecto a lo que estaba sucediendo, porque no existían los protocolos, o existía alguno. Me acuerdo que había un protocolo de Greenwich, algo del lugar de Inglaterra, que decía a la distancia que tenían que tirar los salmones o alimentos podridos, y que eso no se cumplió. O sea, no se siguió el protocolo que existía en esa época. Y claro, la Corte Suprema y la institucionalidad falló en contra de Directimar y Cernapesca, pero al parecer la industria no tenía ninguna responsabilidad en este evento. ¿Qué opinas tú? ¿Tenía o no tenía responsabilidad en todo el fenómeno? La tenía, pero también hay que recordar que la empresa privada salmonera son reguladas por la Superintendencia de Medio Ambiente, son reguladas por Cernapesca y son reguladas en cierta forma también por la Armada de Chile. Y ahí hay que señalar, y posterior al Mayo Chilote, hubo al menos 3 dictámenes de Contraloría que señalaban lo que yo estoy diciendo, que Cernapesca no hacía la pega. No hacía la pega, no fiscalizaba adecuadamente a la industria del salmón. Han pasado 10 años y Cernapesca sigue sin hacer la pega, ¿ya? Que es fiscalizar a la industria del salmón. Entonces, si bien acá hay una responsabilidad inherente e importante de la industria del salmón, también hay una responsabilidad por omisión, es decir, por no hacer la pega, de parte de Cernapesca, ¿ya? En estricto rigor me refiero a que, por ejemplo, el reglamento de residuos de la industria se demoró muchísimos años en estar vigente, en crearse, y los reglamentos ambientales para la acuicultura y los reglamentos sanitarios no son del todo bien fiscalizados de parte de Cernapesca. Entonces, ahí hay un elemento correctivo de fiscalización. Existe la normativa, pero esa normativa no se fiscaliza. ¿De quién es la responsabilidad? De Cernapesca principalmente, ¿ya? Y hay que entender una cosa también, 2 elementos que el resto de las personas no tienen por qué saberlo, pero el 99% de los centros de cultivo de salmón que son evaluados ambientalmente por la institucionalidad chilena se evalúan a través de declaraciones de impacto ambiental, no por estudios de impacto ambiental que son más rigurosos. Claro. Entonces, ahí hay un primer elemento. Y otro segundo elemento, Jorge, que no es menor, que la institucionalidad ambiental chilena, que es la que evalúa los proyectos a través de declaraciones de impacto ambiental o evaluaciones de impacto ambiental, existe desde el año 97. Y la industria del salmón en Chiloé y en la región de los lagos en general es más antigua que el año 97. ¿Y eso por qué es relevante? Porque muchos de los centros de cultivo de salmón no fueron nunca evaluados ambientalmente, ¿ya? Sus ampliaciones quedaron ahí. Hoy día no hay, en retrospectiva, esas salmoneras más antiguas, dicho en términos simples,
nunca fueron evaluados ambientalmente, ¿ya? Entonces no se le puede aplicar una normativa posterior, ¿ya? Claro. Entonces hay un problema, por una parte, normativo de estas salmoneras antiguas que no fueron evaluadas ambientalmente, pero también hay un problema posterior al año 97, cuando se crea la institucionalidad ambiental, en que el estándar de evaluación de la industria del salmón es deficiente y además de eso, que la entidad que fiscaliza, que es Pesca, no hace el trabajo. Y no lo digo yo, sino que lo dicen al menos 3 dictámenes de Contraloría, ¿ya? Claro. Respecto a regular, por ejemplo, la capacidad que tienen las empresas de retirar salmones muertos y disponerlos adecuadamente en un lugar autorizado, ¿ya? Entonces, la crisis del año 2016 tiene un origen, ¿cierto?, por una parte normativo, de fiscalización, de responsabilidad empresarial también. El privado también acá tiene una responsabilidad, pero también la institucionalidad que deja hacer, ¿ya? Y esto no es menor porque en un momento como el que estamos viviendo ahora, en que el gobierno actual realiza una gran reforma tributaria a través de una ley miscelánea que se llama miscelánea porque involucra muchísimos temas diferentes, y uno de esos temas diferentes es precisamente la posibilidad de que la industria del salmón siga multiplicando su producción, ¿ya? Y apunte a que en unos años más duplique su producción. O sea, si hoy día estamos en el 1 millón a 1.200.000 toneladas anuales de salmón, ¿cierto? A lo mejor el 2040 o antes va a duplicar esa cifra. Entonces la pregunta es, ¿el océano aguanta esa capacidad de producción? ¿La normativa es capaz de evaluar eso? ¿La institucionalidad es capaz de fiscalizar esa cantidad de salmones? Bueno, ese tipo de preguntas como sociedad no lo estamos discutiendo, no lo estamos evaluando, y el riesgo es este de que precisamente puedan ocurrir a futuro eventos similares. Y bastante más complejos, teniendo en cuenta que la industria salmonera está instalada más al sur, en parques nacionales, que son aguas protegidas, y la industria está instalada allá. Y hay una cosa que es bien, digamos, decidor, significativa. Cuando tú hablas de declaración de impacto ambiental, hay que entender que es la industria, la persona es la que hace la declaración. O sea, Sí, la misma industria es la que hace la declaración. Entonces, en cambio, el estudio ya es una cosa distinta. Entonces, estando con declaraciones, obviamente tenemos problemas. Ahora, la pregunta también es, ¿la institucionalidad es neutra realmente no tienen capacidad porque no tienen recursos? Yo me recuerdo que en esa época gente hablaba de que las personas que fiscalizaban a la salmonera acá en el territorio de Chiloé eran 4 personas, que ni siquiera tenían lancha en ese tiempo. Ahora, eso es producto de que no hay fondos para eso, o hay igual dejemos a la industria funcionar, porque hay que tener en cuenta que la industria salmonera es la segunda entrada de divisa al país después del cobre. Es una industria gigantesca junto con la forestal. ¿Habrá una dejación poco inocente en ese sentido? No, de inocente nada, de inocente nada. Yo creo que acá evidentemente hay una actitud política transversal de dejar hacer a la industria del salmón lo que quieran, donde sea, a cualquier costo, ¿ya? A cualquier costo laboral, a cualquier costo sanitario, a cualquier costo ambiental, a cualquier costo cultural y cualquier costo económico. Acá hay que tener una cosa: la industria del salmón en su crecimiento ha dejado una estela de impactos no evaluados y de costos no pagados. Por ejemplo, me voy a referir al más evidente: la pérdida de caladeros de pesca, la pérdida de bancos naturales, ¿ya? La extinción paulatina del modo de vida recolector de orilleo y de pesca artesanal y de subsistencia es en gran parte producto de la sobrecarga de la producción de salmón. Y acá hay que tener una cosa también, de que la discusión no se puede reducir al término salmoneras sí, salmoneras no, que se vayan las salmoneras. ¿Ya? Todo eso sería caricaturizar una discusión que es mucho más profunda, que tiene que ver con cuál es el modelo de desarrollo productivo de las aguas interiores de Chile que permita compatibilizar, y quiero destacar esa palabra, compatibilizar actividades múltiples
actividades múltiples, pesca artesanal, pesca de subsistencia, pesca indígena, acuicultura de pequeña escala, acuicultura de menor tamaño, acuicultura de especies exóticas, acuicultura industrial, acuicultura de mediana escala, ¿ya? Pesca artesanal, turismo, mitilicultura, orilleo, una serie de actividades que tienen todas el legítimo derecho a existir y coexistir entre ellas. Lo que a mi juicio no es legal ni legítimo es que una actividad preponderante aniquile y destruya otra. Y en ese sentido, el ordenamiento territorial del mar nos podría dar, ¿cierto?, esta compatibilidad tan deseada, a mi modo de ver, que permita una coexistencia de modos de vida locales con actividades industriales de gran impacto y de gran escala. Y eso implica hacer un reordenamiento de las actividades productivas y de definir algo que es muy importante, que es cuál es la capacidad de carga de los ecosistemas. ¿Cuánta carga de ceritos, cuánta carga de salmones aguanta un fiordo, un canal, una bahía, un estrecho? ¿Ya? ¿Dónde se puede cultivar y dónde no? ¿En qué cantidad? ¿Qué especies? Y esa discusión más amplia de cómo ordenamos el litoral no se ha dado. Y en la práctica hoy día tenemos que actividades más grandes simplemente aniquilan a las actividades más pequeñas sin dar pie a una coexistencia de modos de vida y de modos de producción de pequeña escala con gran escala. Y esa visión de futuro que permita, ¿cierto?, compatibilizar actividades económicas múltiples no se está dando. Se sigue apostando todas las fichas a que el salmón siga creciendo, pero ¿dónde quedan las otras actividades tradicionales? U otros tipos de acuicultura que se podrían también desarrollar y que a lo mejor son mucho más sustentables que la industria del salmón. Bueno, se ve bastante difícil porque yo creo que ahí hay que tener voluntad política para poder hacer eso que dices tú, y la voluntad política no existe. Hay muchos intereses presionando a la clase política para que esto no suceda. Debemos recordar la ley Longueira, la ley corrupta de pesca que fue hecha por las mismas industrias. Entonces es bastante complicado. Lo que yo te quería preguntar, si el Mayo Chilote de alguna forma movió la aguja, tuvo algún impacto, porque muchos de nosotros, incluyo, tenemos una visión bastante negativa del suceso. Pensamos que no pasa nada. De hecho, ese año la industria creció bastante después del Mayo Chilote. O sea, no se le movió. Sí. La industria del salmón ha crecido en términos geográficos y en términos productivos. ¿Ya? En la región de los lagos, en términos productivos, las ampliaciones de biomasa, es decir, meterle más salmones a centros que ya están produciendo salmón, ha aumentado. La producción total del año 2016, verla una década después, es de 30 a un 40% superior. La industria no ha dejado de crecer y sigue creciendo. Ahora bien, esta industria es muy distinta. En estos últimos 10 años es una industria con mucha más robótica, con mucha inteligencia artificial y automatización, y por cada tonelada de salmón que se produce, cada vez se requiere menos mano de obra, ¿ya? Por lo tanto, es una industria que crece en ganancias y en volumen productivo, pero no crece al mismo ritmo en mano de obra. Cada vez se requieren menos empleados y empleadas para producir una tonelada de salmón, ¿ya? Eso por una parte. En términos económicos, el negocio sigue siendo pujante, creciente y rentable. Claro. Pero si uno analiza esto en términos geográficos, ¿qué significa analizar en términos geográficos? Si la industria ha crecido o ha decrecido. Bueno, sí ha crecido, pero ¿ha crecido tanto como ellos querían? No. La respuesta es no, porque en Magallanes la industria no ha podido crecer como quería. Ha enfrentado la oposición de actores locales que han velado por la protección del medio ambiente y han tratado de impedir, y bueno, con herramientas tan importantes como la zonificación del borde costero en Magallanes, que han hecho que en la práctica en Magallanes, si bien es una industria que crece, no crece al ritmo que ellos querían. Y algo no menor, Jorge, y esto creo que en Chiloé no se ha dicho y no se ha conversado. Si bien uno puede sacar resultados, ¿cierto?, negativos de la movilización acá en Chiloé en términos de que no se ganó una reparación ambiental o una compensación económica por los daños, viendo el Mayo Chilote como proceso de movilización social y política, sí, después del Mayo Chilote hubo oposición
a la instalación de balsas jaulas de salmón en aguas oceánicas, ¿ya? La acuicultura oceánica, o también conocida como offshore, ¿cierto? Aguas afuera, a 1 milla, mar adentro del Océano Pacífico, se proyectaba en la zona de Ñuble, Biobío. Y el gobierno regional de Biobío, impulsado por la movilización social en esa región, impidió que las salmoneras se instalaran en el Océano Pacífico. ¿Y por qué lo impidió? Bueno, a raíz del desastre ambiental que había ocurrido en Chiloé. En la región de los ríos, también la industria se quería instalar en aguas afuera, en aguas oceánicas. El gobierno regional, a través de la zonificación del borde costero, en un acuerdo y consenso político y social amplio, tampoco autorizó que las salmoneras operaran en el Océano Pacífico. Entonces, si yo tuviera que ver a esta altura en términos históricos y geográficos, ¿qué pasó después del Mayo Chilote? Bueno, la respuesta no está en Chiloé, la respuesta está en Magallanes, está en Biobío, está en Ñuble y está en Los Ríos, de que la industria no pudo crecer en esas regiones. Y no pudo crecer porque tomó el ejemplo de Chiloé. Entonces, viendo esta escala de análisis un poco más interregional, incluso nacional, hubo regiones donde la industria no pudo crecer. Tal vez acá en Chile uno puede sacar un balance negativo de decir que la movilización social sirvió para poco y nada, que esos 17 días de paralización intensa no sirvieron aquí, pero a lo mejor sí fueron un ejemplo en Chile de cuáles eran las prácticas productivas de la industria y cómo otros grupos y a través de consensos políticos en los gobiernos regionales y consensos amplios, no quiso que regiones como el Ñuble, como Biobío, como Los Ríos o como Magallanes, la industria siguiera creciendo al nivel que había crecido acá en Chile. Tienes razón, porque yo recuerdo que después, durante ese 2016, Copquecura, fuimos invitados a Copquecura a contar la experiencia. Copquecura queda en la región de Ñuble. Biobío. Ñuble, Biobío está ahí con la frontera. Claro. Sí. Y claro, nosotros en una jornada que se hizo en Copquecura, como 2 días, 3 días, que había gente del gobierno, gente de distintos pescadores, distintas organizaciones sociales, y fuimos a exponer. Pues yo me acuerdo que fui con una compañera a exponer en Copquecura, y claro, tiene razón, yo lo había olvidado, porque tiempo después supe que habían ganado porque hubieron no sé, pues manifestaciones de alegría del que no se pudo instalar la industria allá, y claro, fuimos nosotros a contar la triste historia de lo que había pasado acá y de lo que les esperaba si se empezaban a instalar la industria en esa forma bastante irresponsable. Tú me acordaba de que, claro, la industria ha ido creciendo, pero también en forma, para que lo sepa la gente que nos escucha, en forma bastante medida, porque muchos de los centros de cultivo rebasan su capacidad de alojamiento de peces, digámoslo así, de esa manera. Y muchas veces por eso se producen estos fenómenos de mortandad, y se producen los fenómenos, además que tienen que inyectarlo más seguido, llenarlos de... Sí. Jorge, si me permite interrumpirte brevemente, pero me gustaría complementar tu punto, ¿sí? en 2 sentidos. El primero es que hay que entender que las densidades de cultivo de salmón, es decir, cuántos salmones por metro cúbico hay, es muy alta, y que sea tan alta implica que el salmón está muy estresado, y si el salmón está muy estresado es muy proclive a enfermarse, y como es muy proclive a enfermarse hay que inyectarlo ante enfermedades virales, bacterianas, ya parásitos, etcétera. Entonces un salmón muy enfermo. Aún así es rentable como modelo de negocio. Tener un salmón hacinado, enfermo y medicado es rentable, y claro, a veces en términos, volviendo a la parte social, ¿cierto? No me cabe la menor duda que Copquecura, pero no solo era Copquecura, ahí la movilización social se hizo más evidente en Ñuble, Biobío, pero era un grupo grande de concesiones salmoneras que se iban a instalar en aguas oceánicas, que evidentemente el ejemplo tuyo y de
de personas que se movilizaron en el año 2016 sirvió para tomar un acuerdo político amplio, ¿ya? Eso fue un acuerdo político amplio de un instrumento que está operativo en la región del Biobío y que no lo tenemos en la región de los lagos, que se llama zonificación de usos del borde costero. La región de los ríos lo tiene, la región de Magallanes lo tiene, la región de Aysén lo tiene, la región del Biobío lo tiene, la región de los lagos no lo tiene. Y esa zonificación del borde costero es un mapa semáforo, un mapa que te dice qué actividades se permiten, cuáles se permiten con restricciones y cuáles no se permiten en determinada superficie del borde costero, del litoral. ¿Ya? Nuestra región no lo tiene. Esas regiones, gracias a ese instrumento, determinaron que su vocación de uso era otro uso e impidieron con ese instrumento la instalación de la salmonera. ¿Y los lagos por qué no lo tiene? ¿Lo han intentado hacer? ¿Han habido oposición? Sí, ha quedado nada. Ha habido procesos, pero que estoy hablando de un proceso que se inició en 2010 y que no se terminó, y la práctica en la región de los lagos no lo tiene, a mi juicio, por dos razones. La primera es que regular una industria tan grande no es bien visto por la propia industria. Prueba de ello es que en esta región todos los políticos, ya sea con su aprobación o su silencio, no tienen una actitud crítica respecto a la industria. Claro. Entonces, y lo segundo es que también generar regulación en una región con tantos usos que compiten por el espacio es complejo, técnicamente es complejo. Entonces, llegar a un acuerdo técnico es complejo, bueno, luego un acuerdo político es aún más complejo. ¿Ya? Entonces son varias razones que a mi juicio han impedido que la región de los lagos cuente con una zonificación de uso borde costero, pero este instrumento sí lo tienen estas otras regiones y bueno, como te decía, ha servido para que la industria no se expanda tanto como en Magallanes o en otros casos ni siquiera se instale, como en la región de Biobío, Ñuble y Los Ríos. Sí. Oye, yo me recuerdo que poco después del Mayo Chilote hubo toda una campaña sobre todo, más que nada patrocinada por Océano, respecto a los antibióticos, que hubo una campaña mundial respecto a no consumir salmón chileno porque estaban sobresaturados de antibióticos. ¿Qué ha pasado con eso? Yo lo desconozco, la verdad. Efectivamente, la organización Océana y también Ecocéanos han sido organizaciones no gubernamentales que han puesto en alerta esto, ¿ya? Pero si bien no conozco cuál ha sido la evolución del consumo de antibióticos en la industria del salmón, sí te puedo señalar algo que es importante y que el doctor Felipe Cabello Cárdenas, que hace clases de medicina en el Colegio Médico de Nueva York, que es chilote, él es experto en antibióticos. Y el doctor Cabello Cárdenas ha señalado de manera muy importante en columnas y también en charlas que él ha dado acá en Chiloé, de que en este momento la humanidad enfrenta varias pandemias y una de las pandemias más importantes es la resistencia antimicrobiana. ¿Qué quiere decir eso en términos simples? Que el excesivo consumo de antibióticos en la industria de las carnes y dentro de ella en la industria del salmón está provocando que seres humanos desarrollan resistencia a ciertos antibióticos y que en la práctica eso significa que llegan a un hospital, a un centro asistencial, le dan antibióticos y esos antibióticos no les sirven. Y como no les sirven, se mueren. Hoy día hay millones de personas muriendo al año dado que los antibióticos no les sirven. Y eso es una pandemia. Y esa pandemia se llama resistencia antimicrobiana. Y parte de esa pandemia tiene que ver con la industria de la carne, ¿ya? Y el doctor Cabello Cárdenas señala que hay que poner ojo a esto acá en esta zona, productora de salmón, dado que efectivamente el gran importador y el gran consumidor de antibióticos en Chile es la industria del salmón. Entonces la pregunta obvia es si en esta zona salmonera los seres humanos estamos desarrollando resistencia antimicrobiana, producto, ¿cierto?, de este fenómeno que podría estarse dando asociado a la industria. Y eso es un tema de salud pública, Jorge, que tiene que ser investigado y que debiéramos pedir a las universidades y al Ministerio de Salud que dé cuenta de qué está pasando con eso, porque es una pandemia importante, reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por todos los centros científicos del mundo, pero que parece que en nuestro país no se habla. La pregunta es, ¿por qué no se habla? Claro. Bueno, pasa para los que comen salmón. Yo no como salmón, así que...
nos salvamos en ese. Oye, No. como para ir redondeando, uno siempre escucha la problemática del salmón, que no es solamente esto, también está la fuga de salmones masivas que ha sucedido muchas veces y que también es otro problema que produce la industria salmonera. Y mucho hemos escuchado de la instalación de la industria más al sur. ¿Qué pasa en estos momentos, ¿no? Hoy día, a 10 años no hay chilote, con la industria salmonera en Chiloé, en todo el mar interior de Chiloé? ¿Existe, sigue funcionando o ya se fueron? No, la verdad que yo he escuchado a mucha gente que dice que la industria se fue de acá de Chiloé, eso es mentira. La industria sigue operando y sigue operando robustecida. ¿Eso qué quiere decir? Con mayores procesos de tecnologización, con más inteligencia artificial en su proceso de alimentación, con más robótica submarina y con aumento de biomasa, ¿ya? No hay nuevos centros de cultivo, ¿ya? Porque prácticamente no quedan lugares donde instalarlo. Pero los que hay son más grandes, ¿ya? Son más grandes y son más productivos y generan menos empleo. Ahora bien, la industria hay que verla como un todo y son 1.300 concesiones, 700 y tantas de ellas están en Aysén, 120 en Magallanes y acá en Chiloé alrededor de 200, 250. ¿Ya? En la región de los lagos son alrededor de 500. Es una industria cuyo corazón está en la región de los lagos y cuyo cerebro también. Acá está la logística, está toda la industria anexa, está el procesamiento, está en la piscicultura y están los centros de engorda. La región de Aysén y Magallanes tienen principalmente el centro de engorda, pero no tienen la cadena logística de servicio que está acá en la región de los lagos. Las plantas de proceso, de faenamiento y todos los servicios anexos están en la región de los lagos. Por lo tanto, no es real que la industria no está aquí, sigue estando y está muy fuerte, ¿ya? Por otra parte, hay que entender dos procesos de tres cosas no menores. La primera es que de las 1.300 concesiones, 420, 400 están dentro de áreas protegidas, principalmente la Reserva Nacional Cahuéscar y la Reserva Guaiteca. Algo importante es que la industria ha operado sobre sus propios límites ambientales a través de procesos ilegales de sobreproducción. ¿Qué significa esto? Que un centro cultivo que está autorizado a producir 3.000 toneladas produce 4.000, 4.500 y eso es ilegal, ¿ya? Ahora la Superintendencia de Medio Ambiente detectó este fraude, detectó esta ilegalidad y le dijo, oye, tienes que producir lo que estás autorizado a producir, no más, porque eso significa un daño al medio ambiente. Pero por otra parte también hay que ver el tema del empleo y efectivamente es una industria que sigue siendo potente en términos de generación de empleo, pero con una gran salvedad. Hoy día la industria requiere mano de obra cada vez más calificada. Claro. Y por otra parte, este aumento de producción de salmones no crece al mismo ritmo que el empleo. Si bien está demandando más empleo, son empleos más calificados y se requieren menos trabajadores en cada centro de cultivo porque los procesos están cada vez más robotizados y automatizados. O sea, hoy día hay salas de alimentación en Puerto Varas, creo que en Chonchi, que alimentan a distancia a los salmones. O sea, ya es una industria tremendamente tecnológica y esa tecnología evidentemente genera menos costos de producción y menor cantidad de mano de obra. Ya no es la industria que teníamos en los 90 o en los 2000, ahora tenemos una industria muy vigorosa, muy pujante, muy tecnológica, pero con menor consumo de mano de obra. Oye, pero siempre se ha dicho el consumo mayor de mano de obra está en los centros de procesamiento del salmón más que en los centros de cultivo. ¿Y eso sigue siendo igual, los centros de procesamiento de salmón? No lo sé, en términos de proporción, no sé cómo se reparte la torta de empleos en faenas anexas, como los retiro de mortalidad, los fondeos, ¿cierto? La logística, el cultivo de agua de mar versus el procesamiento en tierra, no sé cuál es la proporción de empleo, lo desconozco. O sea, pero siempre se ha dicho que las plantas de proceso son las que ocupan más mano de obra, porque en los fondeos entonces son pocas las personas, pero en los centros de procesos ahí tenemos una cantidad enorme de personas de mano de obra. Claro, pero también en el procesamiento, el faenamiento, la matanza, el sacado de vísceras, ¿cierto? El fileteo, toda esa parte que se hace en tierra,
también está siendo automatizada, ¿ya? Ah, ya, Entonces eso, también hay un proceso de automatización creciente en las faenas de tierra, ¿ya? Entonces la automatización está ocurriendo en el mar y en la tierra. sí, o sea, cuando ya de todo automatizado ya va a ser muy tarde para que estemos alegando, porque uno de los chantajes de la industria es que produce empleo. Sí, siempre ese ha sido el argumento, ¿cierto?, para evitar cualquier tipo de crítica. Ahora yo creo que el argumento de dar empleo tiene que ser, ¿cierto?, con buenos estándares laborales y buenos estándares ambientales. Y eso es lo que acá se tiene que entender, que una cosa no tiene por qué no tener la otra, ¿ya? Que la generación de empleo tiene que ir acompañada de los máximos estándares ambientales y laborales. Ahora el punto de fondo es ¿hasta cuándo? ¿Ya? ¿Cuál es la fecha límite de la industria? ¿O puede una región solo apostar todas sus fichas al salmón y dejar de lado otras actividades económicas que pueden ser mucho más amigables con la cultura y el medio ambiente, como puede ser la acuicultura de pequeña escala de especies nativas, ¿ya? Por ejemplo, o un turismo diversificado o otro tipo de industria acuícola? Yo creo que apostar todas las fichas a un cultivo de salmón cuando podría estarse cultivando, por ejemplo, una diversidad de moluscos o de algas, o acuicultura multitrófica, acuicultura a pequeña escala, de especies, insisto, nativas, podrían ser opciones laborales mucho más amigables con la cultura y el medio ambiente, y que el Estado decide no apoyarlas. Y no apoyarlas es una decisión política. El seguir apostando todas las fichas al salmón, creo que es una apuesta arriesgada en términos económicos a nivel nacional y a nivel regional. O sea, tenemos 4 años que no vamos a esperar nada de cosas así. De hecho, te quería hacer una consulta con respecto a qué te parece a ti la respuesta de la industria salmonera respecto a la ley Lafkenche, que es uno de los faros que teníamos de protección del borde costero. Sí, bueno, la ley Lafkenche es una ley que permite reconocer derechos territoriales de administración en playa y mar para las comunidades indígenas. Pero, ¿qué es lo interesante de la ley Lafkenche? Que es la única ley que permite integrar a otros usuarios en la administración del borde Claro. costero. Eso no lo permite un área de manejo, no lo permite una concesión acuícola. La administración compartida que promueve la ley Lafkenche con otras organizaciones no indígenas es algo que nadie señala y es un punto medular. Y a mi juicio es el punto por el cual ciertos sectores privados no entienden que este es un nuevo modelo de uso compartido y comunitario del borde costero. Ahora bien, el hecho de que en Chile hayan apenas 2 leyes indígenas, una para el mar y otra para reconocer derechos indígenas, y que De quieren ser tierra. modificadas sin la consulta indígena, que es un derecho, me parece un acto de racismo y un racismo institucional enorme, y un acto racista de parte de la industria del salmón, principalmente de querer quitar los pocos derechos que tienen las comunidades originarias, ¿ya? Y en el caso de Chiloé esto es relevante porque la mayor cantidad de solicitudes de espacios costeros marinos de pueblo originario están en nuestra provincia, ¿ya? Es una ley que no tiene financiamiento, no tiene servicio, no tiene profesionales que la apoyen desde el Estado. Es una ley que los procesos de solicitudes de ley las que debieron demorarse 3 años, se están Sí, demorando 10 o 15. Entonces, evidentemente, hay un racismo institucional para que la ley Las no no opere funciona. como debería, no funcione, la están matando. Es como lo que hace típicamente, ¿cierto? Cuando quieren dañar la salud o la educación pública. ¿Qué hacen los gobiernos? La desfinancian, la dejan sin presupuesto. Después dicen, no, la salud pública es mala. Claro, es mala si no le das financiamiento. Entonces ponen el financiamiento en el sistema privado y el sistema privado sí funciona porque sí se lo financia. Entonces, acá un poco con la ley Las es lo mismo. Pasa Han lo hecho mismo. que no funcione para criticarla, para Interrumperla, sí, modificarla claro. y generar un discurso de odio racial que me parece muy peligroso. Sí, sí, se ve bien oscuro ese panorama porque con el tipo de gobierno que tenemos ahora eso va a arreciar haciendo campaña la industria salmonera, los políticos, se ve, bueno, la gente está, acá en Chile está movilizada al respecto, hemos lanzado algunos temas en la radio de protesta y ahí está una persona de Parwa que está liderando esto, que es abogado, que está liderando esto de los espacios costeros.
Oye, Álvaro, puta, nos pasamos como no sé cuántos minutos de la original, pero siempre nos pasa cuando está entretenida la conversación. Así que te quiero agradecer tu disposición. Quiero contarle a los auditores que nos costó un poquito, pasaste un traspiés por ahí, nos costó un poquito, sí. Pero quiero agradecerte que ya a esta hora estés con nosotros. Así que nos despedimos, Álvaro, muchas gracias. Estaremos viéndonos en otra ocasión. Gracias, Jorge, por la invitación. Bueno, un saludo a toda la gente que escucha este programa y el Radio Quiquilehue. Y nada, pues feliz de estar acá compartiendo, haciendo también a esta altura un poco de historia, ¿cierto? Han pasado 10 años del Mayo Chilote, es bueno recordar, pero recordar en términos históricos para proyectar, ¿cierto? Para proyectar el futuro. Así que, bueno, un saludo y gracias. A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quiquilehue, la radio comunitaria de Castro.